Damos la bienvenida una semana más a Irene Daza, nuestra colaboradora. Irene, buenas tardes. Hola, muy buenas. Hoy en Enigma Historias Asombrosas nos vas a sorprender seguro con una serie de curiosidades en torno a la Segunda Guerra Mundial, que hay bastante que contar, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial es una de las guerras más importantes, o la guerra más importante que ha tenido la humanidad, ¿no? Incluso más que la primera. Y hay millones de historias que podríamos contar. Yo he seleccionado unas cuantas y la verdad es que son muy curiosas, ¿no? Siempre anécdotas históricas más que datos, ¿no? Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue de 1939, justo cuando acabó la civil en España, hasta 1945, y fue realmente una auténtica masacre, porque murieron entre 50 y 70 millones de personas, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? La magnitud de esta guerra fue increíble, ¿no? Una de las curiosidades, ya sabemos que América, los Estados Unidos estuvieron muy metidas en esta guerra, ¿no? Como los salvadores del mundo, ¿no? Y una de las curiosidades es que el presidente Roswell usó la limusina de Al Capone para ir a un evento oficial. Esta limusina la tenían confiscada y necesitaban un coche que estuviera bastante blindado y con bastante seguridad, porque iban de un sitio a otro y resulta que el coche blindado no estaba disponible, así que cogieron la limusina de Al Capone. Camino al Congreso donde dijo su famoso discurso sobre la infamia. Él Roswell dijo que esperaba que al señor Capone no le molestase ese hecho, ¿no? Tuvo ahí gracia y la verdad es que es bastante curioso, ¿no? Otra de las curiosidades, que fíjate cómo hay que pensar en todo, ¿no? En la guerra y todo es estrategia, es que en 1942 se prohibieron en la radio estadounidense aceptar peticiones de los radioyentes, ¿no? O sea, pues eran radios musicales y eso como se hace ahora, ¿no? Tú llamas, pides una canción para no sé quién, ¿no? Pues se prohibió porque se podían colar mensajes secretos a través de ahí. O sea, seguramente colarían algún mensaje secreto y lo cortaron de raíz. Fíjate cómo había que estar. No se podía ya hacer dedicatoria. Desde luego que no. Otra cosa es que el Tercer Reich no lo acuñó Hitler, sino que fue acuñado por un autor alemán, un autor que fue Arthur Moeller van der Bruck, que escribió una obra en 1923 sobre el nazismo alemán, ¿no? Bastante panegírico loándolo, y habla del Das Dritte Reich, del Tercer Reich, o sea que no fue Hitler, ¿no? Hitler lo copió. Otra cosa muy curiosa que es conocida, lo de Salon Kitty, ¿no? Que se hizo una película. Salon Kitty era un prostíbulo, un burdel que tenía las SS, o sea, la armada de Hitler, ¿no? Y era un centro de espionaje a través de las prostitutas, fíjate tú qué inteligente, con los diplomáticos y con toda la gente, ¿no? Que iba a este prostíbulo, que solía ser gente bastante importante. ¿Sacaban información? Sacaban información, aprovechaban que tenían 2 o 3 copitas de más y las prostitutas funcionaban como espías, también con grabaciones, con micrófonos, etcétera. Y eso, bueno, fue una jugada magistral de los nazis. Lo pensaban todo, ¿eh? Sí, lo pensaban todo, desde luego, nada de radio, nada de fiarte de nadie. ¿Y servicios sexuales únicamente? No, servicios sexuales acompañados de sacar información Sí. también. Joder. Así que fíjate. Más cosas, bueno, la Unión Soviética fue el que peor parado salió de ahí, ¿no? Eso ya se sabe, pero es que fíjate que solo 2 de cada 10 hombres nacidos en 1923 sobrevivieron a la Guerra Mundial, o sea, solo 2 de cada 10, o sea, 8 personas nacidas en ese año murieron en la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, que tuvo el mayor número de bajas con 21 millones, o sea, si habíamos dicho que había entre 50 y 70 millones de víctimas, más de 20 millones fueron de la Unión Soviética. También era un país enorme, ¿no? Era la URSS. Si Rusia ya es grande, imagínate antes, ¿no? Que tenía muchísimos países periféricos, era casi medio mundo. Pero fue el peor parado de la Guerra Mundial. Más cosillas es que el Monopoly ayudó a miles de prisioneros a salir de los campos de concentración nazis. El juego del Monopoly. El juego de mesa, sí, porque Alemania permitió a la Cruz Roja enviar paquetes a los prisioneros de guerra, ¿no? Y uno de los paquetes que pedían era juegos de mesa. Pues en el Monopoly lo que hacían era mezclar de los billetes falsos del Monopoly con billetes reales y también brújulas
En las piececitas metían alguna brújula y también una lima dentro y mapas dentro del Monopoly. No hacía sospechar a nadie, iba todo muy bien escondido y así la verdad es que varias decenas de personas consiguieron salir de ahí gracias a eso. O sea que después cuando prohíben cosas como lo de los radioyentes y tal, pues en cierto modo casi se justifica, ¿no? Porque en la guerra todo vale y fíjate cómo... El ingenio se agudizaba de una manera que cómo no veas, se agudizaba el ingenio y lógico también, ¿no? Porque ya ves tú qué tropelías se hicieron. Claro. Y lo primordial era... salvar la vida, ¿no? salvar la vida. Y bueno, otra cosa curiosa es que en Rusia y Japón nunca llegaron a firmar el Tratado de Paz, pero es que todavía no está firmado entre ellos. Así que fíjate, no están en guerra, obviamente, tienen relaciones cordiales, pero no hay un tratado de paz oficial entre ellos desde la Segunda Guerra Mundial. No lubricaron ese documento. No. Y por último, hay un vocablo japonés específico para cuando las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Los japoneses hicieron un vocablo específico que se llamaba Niho Iwakusha, lo tengo que leer porque no me lo sé de memoria, para referirse a esos supervivientes de las explosiones. O sea, hay un término específico japonés que es Niho Iwakusha, ese sintagma, para referirse a los supervivientes de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que significa personas afectadas por la explosión, fíjate tú. Oye, pues has hecho una buena selección de curiosidades, algunas la verdad que muy sorprendentes en torno a esta Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias, Irene, nos vemos la semana que viene con más enigmas e historias asombrosas. Gracias.